gana básicamente la mayoría de de la Cámara, de 40 diputados, si no me equivoco, doctor, ganaron 24. Parece ser, ahí todavía falta analizar un punto, porque parece ser que en los últimos conteos hubo un diputado que se perdió, parece ser que fueron 23. Habrá que analizar bien ese punto nada más, pero eso también trajo consigo la posibilidad de integrar 5 diputados plurinominales para el partido de Morena. Entonces, no es que no sea relevante, pero de todos modos se obtendría la mayoría, ¿no? Sí, yo creo que no hay pretexto ya para decir que ahora pues no va a pasar una iniciativa, o el presupuesto está teniendo reticencias, o hay grupos que quieren chantajear, porque ahora yo creo que hay una estabilidad, pues que no se puede poner un pretexto de decir, pues ya no tenemos ahora un impedimento, una barrera, como lo suelen ser cuando ocurren pues resultados muy estrechos entre las minorías y las mayorías políticas en un Congreso. Vamos ahora a pasar también al programa al TREP de Baja California. ¿Cómo quedó? Porque pues Baja California es otro de los estados en los que prácticamente Morena y sus aliados ganaron Tijuana, ganaron Mexicali, ganaron Tecate, ganaron Rosarito, y pues básicamente al ganar Tijuana y Mexicali ganan todo el mayor electorado y por supuesto la mayor parte de la población que ahora van a gobernar, tanto desde los ayuntamientos también como desde el Congreso local. Así que, pues sí, también hubo una mayoría abrumadora en el Congreso local de Baja California, y yo esperaría mejores mecanismos de coordinación, porque, bueno, tenemos que decirlo, estos 2 años de esta gubernatura, pues fueron un poco, más bien, fue un periodo, desde mi punto de vista, demasiado corto, con mucha inestabilidad, con muchas pugnas, y lo que se vio en Baja California fue un pleito entre el gobernador y por lo menos la alcaldesa de Tecate y el alcalde de Tijuana. De hecho, pues la hoy electa gobernadora, la maestra Marina del Pilar, pues se mantuvo al margen de esos conflictos de manera muy inteligente, muy precavida, y ella, como exalcaldesa de Mexicali, pues logró la titularidad de la candidatura. Pero retomo un punto que tú mencionabas hace rato. A veces, aunque sean del mismo partido, aunque exista uniformidad política, se presentan problemas. Es decir, se presenta un golpeteo interno que suele traer a flote los errores que puede tener tanto un gobernador como un grupo de alcaldes, y también la dirigencia nacional de un partido, por lo que mencionabas hace rato, doctor, porque pues aquí en Baja California lo vimos, y básicamente fue una muy mala administración en el ayuntamiento de Tijuana, pésima, diría yo. Tenían todo para hacer una buena administración y no la hicieron. Esperemos que ahora se dejen de esas rencillas, porque eso creo que es lo que a nivel local influye en lo nacional para echar por la borda un proyecto. Y lo vimos en la Ciudad de México también, ¿no? Más otros elementos externos que incidieron, pues para orientar, o más bien desorientar el voto y lanzar toda una campaña mediática, telefónica, para hacer notar esos errores. Pero por eso el ahora qué del título que lleva el programa es, pues, ¿qué se va a hacer con esas mayorías? Y si eso garantiza pues una serie de aciertos, y no como lo hemos visto en algunos casos que parece que no garantizara nada, y más bien salen a flote los mismos errores de siempre. ¿Tú ahí qué consideras, doctor? Que puede ser, no sé. Pues mira, de acuerdo a la experiencia que he tenido en ese ámbito legislativo, yo te puedo decir que hubo muchísimos conflictos, por ejemplo, con diversos puntos a la hora de la elaboración del presupuesto, porque, como tú bien sabes,
el presupuesto, las personas creen que el presupuesto lo hace el Poder Legislativo, pero en realidad quien hace el presupuesto es el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, y la recopilación que hace de los presupuestos elaborados por todos los organismos autónomos, también los organismos concentrados de la administración pública estatal y de los demás poderes, ¿no? Que luego son integrados en un presupuesto estatal, que es un proyecto, o sea, se construye un proyecto. Y ese proyecto sí es enviado al Poder Legislativo. Sin embargo, la capacidad de modificación del Poder Legislativo es muy, muy pobre. Yo te puedo decir de que de la totalidad de lo que fue el presupuesto 2018, 2019 y 2020 para el 21, las modificaciones fueron mínimas. La mayor modificación que hubo fue de 1,400 millones de pesos, de los cuales se fueron la gran mayoría de esos dineros al pago de deudas por concepto de pensiones, que es un problema que vienen arrastrando la mayor parte de los estados de la República. Y lo otro es donde existe el problema. ¿Por qué? Porque cuando existe una bolsa económica que puede ser reasignada, empiezan los jaloneos políticos, incluso entre los propios miembros que integran el partido político. O sea, es difícil el acuerdo. Y luego vienen otros temas también muy importantes. Por eso sí es importante tener también la mayoría del legislativo, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de la cuenta pública. La cuenta pública tiene un rezago más o menos de 2 años sobre las votaciones. Entonces, una vez que se va a votar por parte del Congreso la calificación de la cuenta pública, se está analizando el proyecto ya emitido por la propia auditoría, y a raíz de eso lo aprueban o lo desaprueban. Pero ¿qué pasa si se tiene un gobierno que es contrario al Poder Legislativo? Bueno, puede darse el caso de que el legislativo vaya en contra de esa cuenta pública, la rechace y la repruebe. Y bueno, el ejecutivo pueda no publicar esa cuenta pública. Y no la publica. Ejerce su función de no publicarla y ahí la retiene. Y entonces se viene un problema constitucional que no se resuelve fácilmente. Entonces, indudablemente contar con el Ejecutivo y también con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo es poder hacer, es verdaderamente poder hacer, ¿no? No, nada más que, insisto que si no se cuenta con un partido que tenga estructura como es la mayor parte de los estados, entonces vienen las inconformidades. ¿Por qué? En construir y que no son reconocidos, y es donde vienen las inconformidades y es donde vienen los conflictos y es donde vienen los jaloneos por los puestos públicos. Y a pesar de que es realidad de que no deben de ir los candidatos o los posibles candidatos enfocados a lograr un puesto público porque no es la razón del movimiento, pues en parte tampoco es la razón del movimiento integrar personas que no han trabajado, que no han colaborado, que no han construido y que muchas veces tienen una reputación dudosa, ¿no? Y es donde se generan aún más conflictos. Yo creo que esos aspectos, si se tiene un partido sólido, si se tiene un partido con estructura, si se tiene un partido construido, si la gente se involucra en esos aspectos de la política, por lo menos ese tipo de conflictos se disminuyen y no hay tantos jaloneos a la hora de la toma de decisiones políticas, ni por el Ejecutivo, ni tampoco por el Poder Legislativo, que es el organismo político por excelencia, ¿no? O sea, en resumen, doctor, es hora de que se pongan a trabajar bien y de que se dejen de politiquerías, ¿no? Como tantas veces lo ha reiterado el presidente de la República, porque sí se ha notado muy, pues, terriblemente esa conducta de siempre estar obteniendo, luchando por una ganancia cortoplacista, meramente política, meramente de hoy soy diputado y mañana quiero ser presidente municipal, o pasado quiero ser diputado federal, y así. Creo que se están reproduciendo esos mismos vicios que tanto se le criticaban a la oposición, y eso creo que sí tiene que hacerse a un lado. Pero viste una respuesta clave. ¿Cómo le va a hacer la gente, por ejemplo, que nos ve, que muchos son militantes activos de Morena, para desplazar a esas personas ambiciosas que pues llegan y se aprovechan de la estructura y se
se agandallan, como decimos, las candidaturas. Ahí que puede ser también el público, ¿no? El problema, doctor, es que se agandallan de eso porque realmente no existe la estructura, porque a esas personas les conviene la desorganización, porque entonces van a necesitar la organización que ellos ya tienen hecha. Entonces, yo entiendo las decisiones políticas, entiendo por qué las alianzas. En múltiples ocasiones no se ha tenido con qué defender, por ejemplo, las casillas. Es un ejemplo nada más, pero es una parte muy importante de ganar elecciones. Entonces, si no se tiene eso, se tiene que conseguir. Y entonces vienen las alianzas. Pero a muchos militantes no les gusta. Bueno, hay que construir. Hay que generar los representantes. Hay que generar la estructura política. ¿Para qué? Para que no se aprovechen de la falta de organización. La única forma de que la ciudadanía pueda tomar al partido político que actualmente lidera las posiciones de confianza de la gente es que verdaderamente las personas honestas se involucren. Si la gente no se involucra, pues entonces va a pasar lo mismo que ha pasado con cualquier partido político. Sencillamente así es. La fuerza la tiene la gente, aunque suene algo, digamos, común, ¿no? Digamos, una frase que todo el mundo dice, pero es la realidad. Si la gente se involucra en los partidos políticos, si se integra a la toma de decisiones, si lee los estatutos del partido político para ver cómo operan, entonces pueden ya ellos ejercer su poder al interior de esas posiciones y entonces colocar a sus representantes tal como debe haber sido siempre, ¿no? Sí, sí, y presionar, ¿no? Presionar desde abajo, desde los seccionales, las municipales, y bueno, hacer sentir, como tú dices, la participación y el cuestionamiento a las decisiones para lograr, pues, esos espacios. Bueno, doctor, ahora, el noroeste y todos estos